Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que fielmente me acompañan semana tras semana para reflexionar juntos la palabra de Dios. Gracias por dedicar un tiempo de su vida a formarse, a madurar nuestra fe. Esta reflexión es para el día domingo 29 de diciembre. La Iglesia nos invita a considerar la Sagrada Familia. Este es un tema muy actual que deberíamos de cuestionar quién forma familia, con quién tú decides unirte. Bueno, es para el día 29 de diciembre y me gustaría comenzar con una oración. Señor Jesús, tú quisiste nacer de una familia pobre, marginada, desconocida de Nazaret, para enseñarnos que en medio de lo cotidiano, en medio del ordinario, el Dios grande se hace pequeño, necesita cuidado, se hace vulnerable, se expone para que toda la gente vaya descubriendo y madurando su fe por medio de la familia. Te pedimos que bendigas a todas las familias, a todas las personas que se unen por amor, por respeto, que les llenes de tu paz, que en este año que vamos a comenzar, tu Espíritu les acompañe. Dios, fuente de vida, te pedimos que derrames tu bendición, especialmente por aquellas familias que se sienten separadas de ti, que se sienten que no son dignas de ti. Enséñales en su corazón que solamente existe una familia, que es la familia humana, a la cual tú cuidas y bendices. Todo eso te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y como siempre les he estado diciendo, el Evangelio es de Lucas y está tomado del capítulo, déjenme les digo, del capítulo 2, versículo 41 y 52. Pero antes de entrar en esto de las familias, yo creo que tendríamos que ser bastante honestos también. Esta idea de la Sagrada Familia, así como la entendemos nosotros, pues se puede cuestionar. O por lo menos yo lo cuestiono porque parece que también la familia de Jesús tuvo que madurar su fe, tuvo que encontrarse o se encontró con algunas dificultades. Ustedes vean, por ejemplo, cómo Marcos trata el tema de la familia, los parientes de Jesús, la madre, cómo les cuesta trabajo entender la propuesta que Jesús tiene. Bueno, por allí yo les dije que tengo todo un capítulo en este nuevo libro que salió, así que si ustedes están interesados, ya lo pueden bajar en el Amazon, pueden meterse allí y buscar Jesús Cuerpo sin órganos y creo que ya está en versión digital. Y los que estén en Europa, bueno, pues lo pueden comprar físicamente para descubrir esta idea de la familia. Entonces es Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús ya tenía 12 años, subieron como de costumbre para las fiestas. Al terminar los días de fiesta, cuando sus padres se volvieron a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, pero ellos no lo sabían. Creyendo que iba en la caravana, hicieron una jornada de camino y se pusieron a buscarle entre sus parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le escuchaban estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al ver allí
sus padres se llevaron una impresión tremenda y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo hemos estado terriblemente preocupados y no hemos hecho más que buscarte. Él les respondió: ¿Por qué me buscan? ¿No saben que yo tenía que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús bajó con ellos a Nazaret y era un niño muy obediente. Su madre conservaba todas estas cosas en su interior. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en edad y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra de Dios. Con esta historia, Lucas concluye la narración de la infancia narrativa. Y es una historia bastante trabajada. Se ve que fue bastante trabajada, porque no pertenece propiamente a la infancia narrativa. Como que fue insertada este episodio del niño Jesús perdido en el templo y en medio de los doctores de la ley por el autor posteriormente. Aunque este episodio se refiere a la adolescencia de Jesús, está clara la intención de Lucas de quererla considerar dentro de los relatos de la infancia. Propiamente hablando, no pertenecería a los relatos de la infancia. Ya el niño Jesús tiene sus 12 años, a los 13 ya está sujeto a la observancia de la ley, pero a Lucas le interesa conectar y cerrar así todas las historias estas de la infancia narrativa, ¿verdad? Este pasaje carece de vinculación interna con los diversos episodios que le preceden. No hay una conexión. Y por eso uno dice, ¿de dónde salió? Y también por eso se especula que muy probablemente esta historia fue insertada más tarde. Incluso también la narración, tal como está compuesta, da la impresión de que el autor o no conocía la virginidad de María. Esto va a ser algo bien importante y que no me quiero meter ahí, porque no la trata María como virgen. Habla de los padres, del padre José. Incluso algunos manuscritos, ya desde ahorita les digo por si se me olvida, en algunos manuscritos dice: tu padre José, José y María estaban buscándote porque da la impresión de que no, al llamarle tus padres, da la impresión de que que no saben que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como que el autor o no enfatizó, no armonizó con las otras historias donde María permanece virgen, o simplemente este detalle lo desconocía o no le dio importancia. Parece que, por eso es que les digo que como que no encaja muy bien esta historia. Esta narración, tal como está compuesta, la podemos dividir primeramente en el marco narrativo, desde el versículo 41 al 42. Desaparición de Jesús. Imagínense ustedes, pobre José, pobre María, perdieron al hijo amado. Qué angustia, ¿verdad? Uy, qué angustia. Cuéntenme ustedes que son papás, mamás, ¿han perdido alguna vez alguno de sus hijos? ¿Alguna de sus hijas? Y que digan, bueno, pues que se pierda, que acabo tengo otro. No, la gente sale como loca, desesperada. O sea, en un plano humano, ¿cuál sería la reacción de José, de María, al ver que han perdido al niño Jesús? Bueno, después viene el hallazgo del niño en el versículo 46-48. Luego viene una declaración bastante problemática de Jesús
acerca de la casa de mi padre o los asuntos de mi padre o los que son de mi padre. Vamos a ver las diferentes traducciones en el versículo 49 y la reacción de José y de María, y después cierra Lucas con el episodio del versículo 51 y 52. Está muy bien organizado, ¿verdad? Pero como les decía, esta historia trata o tiene presenta varios problemas para insertarlo dentro de la narración de la infancia narrativa. Lo que pretende es revelar a sus padres que Jesús con esto muy probablemente, o Lucas con esto, lo que quería era descubrir esta relación que Jesús tenía con el Padre en su condición de hijo obediente a la voluntad de su Padre. Pero esto todo se va a descubrir hasta cuando uno lee todo el Evangelio, no al inicio. ¿Nos estará dando un adelanto? No sabemos muy bien. Todas estas hipótesis son posibles. Entonces, y por eso es que a lo mejor los evangelios apócrifos trataron de llenar este periodo desde la infancia, desde el nacimiento hasta la adolescencia prácticamente de Jesús, con otras historias, ¿verdad? Porque hay esta laguna que existe en los evangelios sinópticos. Y bueno, otra también de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los evangelios no pretenden ser autobiografías como los entendemos ahora. Cierto que Lucas se ha interesado por meter la historia de Jesús, contarla como si fuera una biografía de un gran personaje. Y también otra de las maneras que también podríamos entender esta aparente ausencia de información de Jesús, que es lo que hizo en este periodo, es porque los niños no cuentan, no tienen personalidad jurídica, y regularmente el héroe solamente era importante durante su nacimiento, que era extraordinario, como lo vimos en Lucas y lo vemos en Mateo. Y en algunos episodios también se narran los niños prodigios. Estos niños prodigios, que al parecer, esta es la idea de Lucas, de narrar este niño prodigio como se narraban los niños prodigios en su crecimiento y que estaban relacionados desde un punto de vista histórico, pero también mitológico. Estos niños prodigio que tenían gran facilidad para captar la realidad, que de pronto eran como guías, se establecían prácticamente como maestros, cuestionando a veces el orden de las cosas, ¿verdad? Eso lo podemos ver en la cultura grecorromana. Entonces, y también Flavio Josefo nos habla de los niños prodigios, igual que Filón de Alejandría, por ejemplo, acerca de Moisés. Lo presentan como un niño prodigio. El historiador Heródoto también presenta la vida de Ciro como un niño prodigio. Plutarco también hace un elogio sobre Alejandro. También Filóstrato hace una descripción muy prodigiosa de Apolonio de Tiana. Así que el Evangelio, yo creo que estas primeras comunidades acostumbradas a ver ciertos niños prodigios que crecían con el beneplácito de la divinidad, no se sorprenderían tanto, ¿verdad? Entonces, no podemos negar que a veces el paralelismo entre estas descripciones de estos niños prodigios y el texto de Lucas 2:47 es muy sorprendente. Pero a lo mejor también Lucas tiene otra intención teológica más profunda. Y es allí donde uno va a tener que ir descubriendo, cuál es la intención del autor.
al presentar a Jesús de esta manera. Y bueno, ¿y qué podríamos nosotros ganar? Los que tengan algún niño prodigio, que existen, ¿eh? Yo estaba leyendo un artículo de un niño y de una niña que tenían como 13 años y ya estaba estudiando el doctorado en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces uno dice, wow, personas que tienen una sabiduría increíble, que tienen una potencialidad. No sé si ustedes habrán conocido algún niño prodigio, pero aquí con todos estos elementos más bien que se mezcla un poco el mito, la leyenda, y a lo mejor tiene muy poco de histórico, pero tiene más de teológico, más un sentido más teológico, donde se espera que estos niños prodigios, desde el punto de vista del judaísmo, crezcan como amantes de la sabiduría, de la Torá, que sean fieles, ¿no? Ustedes lo pueden ver por allí, incluso en la personificación que se hace de sabiduría, como esta hija predilecta de sabiduría que encarna todos los valores de la Torá, ¿no? Entonces, muy probablemente Lucas le interese esa idea. Pues hay muchos elementos que podemos ir sacando y como les digo, como no tenemos otro referente, como no hay otra historia, como Mateo no nos da, esto es propio de Lucas, esta historia es propia de Lucas, entonces ¿de dónde sacaría Lucas su fuente? Lo propio de Lucas. Entonces no hay otra manera de compararlo y decir, ay, probablemente esta era una creencia generalizada. Entonces, nosotros tenemos que entenderlo esto como un profundo acontecimiento teológico más que histórico. Así que no se valen hacerse las preguntas de ¿cómo es posible que caminara la caravana y no se dieron cuenta? Y es que viajaban separados, en un grupo los hombres y en otro grupo las mujeres. Esto no es la cuestión. Esto sería casi que para saciar nuestra curiosidad. Lo que a nosotros nos interesa es qué fin teológico tiene esta historia de Jesús, porque parece ser que no encaja con las otras historias que hemos escuchado en la infancia narrativa. Entonces el primer motivo es los padres de Jesús. Dice, los padres de Jesús, comienza justamente así. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén. Vean, los padres de Jesús, entonces da la impresión de que no conoce que Jesús ha sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Y aquí está hablando de los padres biológicos. Y entonces uno dice, bueno, como que ¿cuál es la intención del autor? Por eso es que resulta difícil. Por eso en algunos manuscritos se trata de armonizar. Por ejemplo, en la Vulgata se traduce Joseph et Maria mater eius, José y María su madre. Se trata obviamente de hacer una corrección de algún copista que quiera armonizar el texto con la idea de la concepción virginal de la que se hablaba en Lucas 1, 34, 35. Entonces, no sé si me estén entendiendo. Por eso es que les digo que este texto como que no encaja, está densamente, tiene muchas, ¿cómo les dijera? Tiene muchas variantes, tiene muchas dificultades para ser tomado como histórico, porque parece ser que no sigue el mismo pensamiento de la concepción virginal, ¿no? Tan fácil que hubiera dicho, si dice José y María, pues queda entonces queda José y María su madre, entonces no se cuestiona
la virginidad de María. O sea, hay seguimiento en el mismo pensamiento teológico. Pero como dicen los padres de Jesús, parece ser que está hablando de los padres biológicos de Jesús, ¿no? Otra manera de entender entonces la figura de María. Y luego solían ir cada año al templo. Históricamente, ¿cuántas veces Jesús iría al templo? Bueno, aquí en Lucas fue una de pequeño y luego fue otro. Todo el camino también teológicamente que Lucas le va a dar gran importancia, la subida, ir a Jerusalén, donde va a encontrar su muerte. Entonces, según los sinópticos, da la impresión de que Jesús solamente va una vez. El Evangelio de Juan parece que Jesús va más de una vez. Es muy probable que Jesús hubiese ido al templo o a Jerusalén más de una vez. Lucas parece también que refuerza esa idea con que cada año solían ir al templo, ¿verdad? Cada año. Y esta idea también tiene que tener este sentido, como les decía, teológico, porque Lucas le da gran importancia al camino que Jesús emprende desde Galilea a Jerusalén. Más de la mitad de su evangelio está en torno a esta función de esta subida. Y luego también a Jerusalén, que va a ser el centro del poder, el centro político, el centro religioso. Hace unos domingos hablábamos que era el desierto. Otra vez Lucas vuelve a meter a la comunidad a Jerusalén, al templo. Y para Lucas, Jerusalén, el templo va a ser sumamente importante. Va a ser en Jerusalén, en el templo, donde la comunidad tiene que permanecer, donde Jesús resucitado los va a encontrar. No se separen de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Entonces, la importancia teológica que Jerusalén tiene, ¿verdad?, muy diferente a la idea de Lucas, de Marcos, donde prácticamente Jerusalén solamente sirve como el escenario donde se da muerte al Hijo de Dios, pero después la comunidad se desplaza a Galilea, al margen. Es un evangelio muy complejo, la verdad. Créanme que este es un evangelio muy difícil porque requiere de casi aquí estar haciendo circo, maroma y teatro para estar desmenuzando este evangelio para que lo puedan entender. Entonces, el motivo de ir cada año es con motivo de la fiesta de la Pascua. La fiesta de los panes ácimos, ¿verdad? Aunque Lucas no identifica la Pascua con la fiesta de los panes ácimos, como lo hace después en el capítulo 22, 1:7, La fiesta de la Pascua se celebraba el día 15 de Nisán. Comenzaba al ponerse el sol el día 14. El mes de Nisán era el primero del calendario babilónico judío y corría prácticamente desde la última semana de marzo hasta la última semana de abril. Entonces, en el Antiguo Testamento se emplea a veces la vieja denominación mes de Aviv. Ustedes lo pueden ver en Éxodo 13:4, Deuteronomio 16:1. La celebración de la fiesta comenzaba con la comida del Cordero Pascual al atardecer y esta comida con toda la familia, según Levíticos 23:6. Los corderos, acuérdense, se sacrificaban a la última hora o a las primeras horas de la tarde, el día 14 de Nisán, y se asaban a continuación. Por eso es importante saber incluso todos estos detalles para ver en qué momento exactamente Jesús muere. Porque parece que Jesús no sabemos ni siquiera, los sinópticos te dan una fecha, Juan te da otra fecha. Entonces, estas fechas, lo primero, la Pascua y los panes ácimos estaban muy relacionadas. Entonces, la Pascua probablemente venga de esas fiestas paganas
que quedaron dentro de la memoria del pueblo de Israel, de sus raíces nómadas, de ser beduinos, que estaba relacionado con el ciclo de la luna, con la hierba, con la naturaleza que se regenera. Entonces estas religiones paganas probablemente ofrecían algún cordero en sacrificio por el año que comienza, por el año que renueva, por los pastos verdes que aparecen. Y después esta fiesta se fue incorporando a ser a la fiesta de la tradición judía, la fiesta judía por excelencia, justamente con los panes ácimos, con los panes sin levadura. Como que se unieron estas dos rituales. La obligatoriedad del pan sin levadura no se limitaba a la cena de la Pascua, según Éxodo 12:8, sino que se extendía toda la semana siguiente en Éxodo 12, 17, 20, 23, 15, 34, 18. Todo este periodo de 7 días era lo que técnicamente se llamaba la fiesta de los ácimos. Pero con el tiempo se dio el nombre de Pascua a todo ese ciclo de 7 u 8 días. Esto lo pueden ver ustedes en Deuteronomio 16:1-4, Ezequiel 45:21-25. También Flavio Josefo es de gran ayuda para ver cómo se fue transformando estas celebraciones. Y bueno, teológicamente saben que la Pascua va a recordar también el paso de la esclavitud a la tierra prometida. Como les decía, es muy probable que en sus orígenes la Pascua fuera una celebración profana de los pastores nómadas que sacrificarían algún cordero a la divinidad, y el pueblo de Israel la incorporó para ser esta fiesta significativa, para marcar el paso de la esclavitud a la libertad. Entonces esta es las fiestas a las que deben de participar, ¿no? Hay muchos textos en la literatura bíblica del Antiguo Testamento donde se invita a la comunidad a participar. Dice: 3 veces al año se presentarán todos los varones de tu pueblo ante el Señor, y además, como especifica Éxodo 23:15, no te presentarás a mí con las manos vacías. Así que la celebración de la Pascua era una norma que hay que cumplir. La celebración de la Pascua comprendía la inmolación ritual del cordero en el templo, la comida de las fiestas que se hacía al atardecer en los grupos familiares de menos de 10 personas, y el consumir totalmente la víctima, que no quede nada, que no se desperdicie nada. Por allí, cuando se haga la multiplicación de panes, va a tener este sentido, ¿verdad? Que no se desperdicie absolutamente nada, todo se tiene que consumir. Entonces esto es los padres de Jesús que van a esta fiesta. Y dice: cuando Jesús tenía ya 12 años. Precisa Lucas muy bien la edad. Regularmente, según las tradiciones extrabíblicas, como es la Mishnah, dice que todos los niños judíos estaban obligados a la observación de la Torá, de la ley, a partir de los 13 años. La locución moderna del Bar Mishvah, hijo del mandamiento, y la ceremonia correspondiente son de origen muy posterior. Desde los 13 años, pero Jesús tiene 12. A lo mejor Jesús estaba obligado a tomar parte de la peregrinación a Jerusalén a partir de sus 13 años. Pero Jesús no tiene más que 12 años, pero posiblemente hay que ver aquí un reflejo de la práctica que, según se dice, tenían las familias de Acendrada, de las familias que eran muy conservadoras, muy piadosas, muy cumplidoras de la ley, de llevar a sus hijos a Jerusalén desde una edad muy temprana.
desde una edad muy temprana. Esto lo sabemos por Flavio Josefo, que pone el comienzo de la actividad profética de Samuel, su vocación, primera de Samuel 3, cuando tenía 12 años. A lo mejor Lucas esté trayendo también esa memoria de decir, bueno, así como Samuel y con su madre Ana, que era una persona muy devota y que ahí encuentra mucha similitud también con la madre de Jesús, y llevaba a Samuel a la edad de los 12 años según Flavio Josefo. A lo mejor Lucas conoce esta tradición, esta idea, y por eso hace Jesús a esta edad, aunque sabemos que posteriormente era a los 13 años cuando el niño judío estaba obligado a la observancia de la ley, de la Torá, desde los 13 años. Bueno, nosotros les ganamos porque entramos al catecismo, casi que ya queremos que nazca la gente en el templo, ¿verdad? Y también, lamentablemente, ya después nunca los volvemos a ver. Termina la primera comunión y patitas, ¿para qué las quiero? Nunca más se vuelven a parar en la iglesia. Dice un escritor mexicano, bueno, decía porque ya murió, Carlos Fuentes, decía que la Iglesia Católica solamente sirve para dos cosas, para bien nacer y para bien morir. Parece que conocía muy bien la tradición católica, ¿verdad? Aunque él parece que no se profesaba como católico. Pero es cierto, muchas veces solamente el bautismo y a la hora de la muerte. Bueno, hay que darle todavía un poquito de esperanza. Todavía los tenemos para la hora de la comunión. Entonces, Jesús parece que viene de una familia muy tradicional. Subieron como era costumbre para las fiestas. Este detalle recuerda la historia de Samuel, que ya les dije, 1 Samuel del capítulo 1 y el capítulo 2, donde se dice que el Cana y Ana solían subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Entonces, probablemente tenga esta finalidad, ¿verdad? De estar, de traer a la memoria. Pero lo que importa es lo que viene enseguida, la pérdida del niño. Al terminar los días de fiesta, entonces se dan cuenta de que el niño se quedó en Jerusalén. Y bueno, si se quedó en Jerusalén, pues hay que buscarlo. Y hay que sacarlo también de Jerusalén, ¿cómo no? Llevarlo otra vez a Nazaret, sacarlo del templo, sacarlo de los libros, sacarlo del libro de los doctores de la ley, que se empape de la experiencia del pueblo, que se solidarice con esa gente que tiene hambre. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, no lo dejan en el templo, como a Samuel, que se quede en el templo. O como en los evangelios apócrifos que supuestamente dejan a María en el templo. No, los padres de Jesús lo sacaron del templo y qué bueno que lo sacaron con esta finalidad de que digan, no, el templo te va a echar a perder. El templo te va a contaminar. Es necesario que comiences a descubrir a Dios fuera del templo primero, ¿verdad? Entonces, no, ni uno ni otro, ni José ni María sabían que el niño se había quedado en el templo. La gente regularmente se explica esta falta de conocimiento diciendo que las caravanas se dividían en caravanas de hombres y caravanas de mujeres. Esto lo sabemos por Estrabón, este geógrafo e historiador que va narrando costumbres, ¿verdad? Y según Estrabón, había personas que se agrupaban, había caravanas de hombres y de mujeres, y en determinado, ya cuando habían avanzado alguna jornada, se reunían y ahí se volvían a encontrar, y seguramente si esto fuera histórico, se comprendería. José pensaría que el hijo se quedó con María, María pensaría que el hijo se fue con José,
entonces se quedarían allí, bueno, pues alguno va con el otro. No hay celulares, no hay Facebook, no hay nada, hasta que se vuelvan a encontrar, otra vez van a darse cuenta de que el niño se les ha perdido. Y comienza la angustia, a los 3 días, y luego, bueno, regresar otra vez, y lo encontraron a los 3 días. A los 3 días, solamente quiere indicar el tiempo. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 25:1, 28:17, vuelve a salir esta idea después de 3 días. Después de 3 días, algunas personas han querido ver esto como una mención a la resurrección. Quieren ver como si estuviera haciendo una alusión a lo que va a pasar después con la muerte de Jesús y cómo al tercer día va a resucitar. Esto, en mi opinión, me parece que es forzar un poquito el texto, ¿no? Entonces, las caravanas la caravana seguiría, se vendría José María, y todo esto le llevó 3 días. Solamente entonces es un indicativo temporal, ¿no? 3 días que les lleva para encontrar al niño Jesús sentado en medio de los maestros de la ley. Vean cómo Jesús desde pequeño no está a los pies. La postura del cuerpo dice mucho. Pablo dice que se sentó a los pies de Gamaliel, es decir, en sentido de aprendizaje, de discípulo. Jesús está sentado en medio de ellos con sentido también puede ser de autoridad, no como discípulo de ellos. Y bueno, también tiene toda esta idea de los niños prodigios que les estaba mencionando antes, ¿no? Aunque muchas personas también pueden ver que esta actitud también era propia de discípulos. Entonces quieren ver que Jesús sería como un alumno muy aplicado. El hecho de que de responder, era muy común entre los rabinos. No sabemos exactamente si esta sea la intención de Lucas, de querer presentar a Jesús como un alumno de ellos, o simplemente sería el modo de demostrar la superioridad que Jesús tiene, de ser un niño prodigio, ¿no? Entonces, me parece más bien que podemos ver que las preguntas, las respuestas de Jesús tienen que ver con el tema de alumno de algún rabino aventajado, que eso era muy típico. Entonces los maestros tienen que referir necesariamente a los intérpretes de la ley, a los que conocen la ley, los rabinos de la época. Y fuera de este pasaje no se les vuelve a llamar maestros. A lo largo del Evangelio según Lucas, la palabra didáscalos se aplica exclusivamente a Juan Bautista o a Jesús. Los maestros de la ley. ¿Y por qué? Porque eso requiere autoridad. Escuchándoles y haciéndoles preguntas. No se sienta de una manera pasiva, como se va a sentar después María a los pies de Jesús para escucharle y para ser alabada porque escogió la mejor parte. Jesús tiene una participación activa que denota nuevamente el deseo de aprender. Y seguramente que serían las preguntas en torno a la interpretación de la ley y sobre la importancia de la vida judía. Recuerden que este pueblo vive con la ley y tenía que de alguna manera saber cómo aplicar la ley en cada circunstancia. Todos los que lo escuchaban estaban asombrados. Este es uno de los temas, el verbo de asombro. A Lucas le gusta mucho, siempre que va a comenzar como algo, como una misión.
o como para ver el poder de Dios que está actuando en esa persona. Vean ustedes Lucas 8:56, 24:22, Hechos 2:7, 2:12, 8:13, 9:21, 10:45, 12:16. También el asombro puede ser como se usa en Lucas también como un motivo de el asombro, pánico, como un suceso que la persona casi que cae muerta, fulminada. Tal es el caso de Ananías, de Zafira y Ananías, ¿verdad? Aquellos que vendieron el terreno, el pánico que se apodera de la comunidad. Este es un elemento, este es un género literario de utilizar este sentido de asombro, de miedo, de temor, pero casi que para algo negativo. También en Lucas puede existir eso. Y luego viene otra vez al verle allí sus padres, otra vez la mención que ya habíamos comentado anteriormente, se llevaron una impresión tremenda, algo les afecta, les estremece, les impresiona. Seguramente relacionado primero al gozo de haber encontrado al niño. Dice, ay, por fin lo encontramos. Y también, por otro lado, la comprobación de que su hijo hubiera sido capaz de darles ese disgusto tan espantoso. Y eso que todavía no abre la boca con ellos, ¿verdad? Y aparece este hijo. María le dice, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¿Qué es lo que nos has hecho? También puede ser, ¿o por qué nos has hecho esto? Yo creo que esta es la actitud de todas las mamás cuando no se esperan algo del hijo amado, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a hacer semejante cosa? A pesar de todo lo que María ha escuchado anteriormente con el ángel, no logra entender plenamente el comportamiento de Jesús, porque recuerden que también ella tiene que madurar en su fe. Tu padre y yo, vean otra vez esta idea. Hemos estado buscándote sin cesar, preocupados. Y ya no voy a comentar más esta idea del Padre, porque ya lo he comentado. Ahora viene la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? La pregunta, la contestación va en plural, dedicada a María y a José. Y como que quisiera Jesús también, de alguna manera, dulcificar el reproche de María. No saben qué tengo que estar. Esta es una de las frases que puede tener por lo menos 3 significados. No saben que tengo que estar en la casa de mi Padre. Entonces, la primera traducción puede ser estar en la casa de mi Padre. Otra de la traducción puede estar en las cosas o en los asuntos de mi Padre. Y otra de la interpretación puede ser entre los que pertenecen a mi Padre. Es decir, entre los que interpretan la Torah. Entonces puede esta frase que se traduce como no saben que tenía que estar en la casa de mi Padre, es una traducción posible. La otra traducción es en los asuntos de mi Padre. Y otra traducción también puede ser entre los que pertenecen a mi Padre. Es decir, en estos que disciernen la Torá, la ley, ¿no? Y las tres posibles interpretaciones son correctas. Y no me voy a ir aquí en detalles para ir dando los argumentos para cada interpretación, porque ya el tiempo lo estoy viendo que se me acabó. Lo más importante es que
Jesús salió del templo, fue encontrado, María y José se lo llevan a Nazaret y crece como un niño normal en sabiduría, en gracia, y yo creo que tuvo que aprender a madurar la fe. Tanto Jesús, María y José tuvieron que aprender a madurar su fe, ir descubriendo cómo Dios estaba trabajando en cada persona, ¿verdad? Y seguramente que a Jesús se le abrió la conciencia al entrar en contacto con ese campesinado sin tierra, con los hambrientos, los que luchaban por la justicia. Así que, hermanos y hermanas, en esta historia reconozcamos también nuestra familia que se nos ha dado como una oportunidad de crecer, de madurar nuestra fe. Pero si tu familia, como mi familia, que es o puede ser disfuncional, pues yo creo que lo más importante es que podemos hacer lazos con otras familias, con otros hermanos, con otras hermanas que están en las cosas del Padre, en las cosas del reino, en las cosas de Dios. Y desde allí uno poder ser padre, madre, hermano y hermana con estas nuevas familias, con estos nuevos lazos. Y a veces, tristemente, uno se siente mejor con otra gente que con su propia familia de sangre. Hermanos y hermanas, quiero aprovechar este momentito. Miren, ya vamos a comenzar nuestro curso de el Evangelio de Lucas. Vamos a comenzarlo ya en 2 semanas, el día 6, del 6 al 11 de enero, con el profesor Picasa. Les invito a que se suscriban, que va a ser un tiempo a lo mejor no muy propicio para ustedes, porque va a ser al mediodía, tiempo de Chicago, pero anótense, suscríbanse de todas maneras para que lo puedan ver en horario diferido. Este es con la finalidad de tener un poco de compasión con el doctor Picasa, porque él está desde Europa, desde España, y ustedes saben que son 8 horas de diferencia. Entonces, hermanos y hermanas, les invitamos a que tomen esta oportunidad de formarse seriamente. Yo ya vi el material que me envió desde hace un mes casi, y la verdad que está muy, muy bueno. Ha sido muy generoso en ir prácticamente desmenuzando todo el Evangelio de Lucas. Y qué mejor que un experto, un apasionado, un amante de la Biblia. Bueno, hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, que Dios les llene de sabiduría y de amor, y que derrame muchas bendiciones en sus familias. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.